Escuchemos con atención. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Amado Dios, gracias por la palabra inspirada que nos das. Te pedimos en este tiempo que seas iluminando nuestro entendimiento para recibirla, Señor Dios, para apropiarnos de ella y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos de nuevo la enseñanza consecutiva de la palabra de Dios. Recordemos que estamos en la semana final. Estos son los momentos previos al juicio, a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el último sermón vimos la maldición de la higuera y la purificación del templo. Como vimos, la higuera sin fruto y la maldición era una parábola actuada sobre Israel, quienes como esa planta, como esa higuera, habían sido provistos, regados, habían sido abonados por el Señor, pero ellos estaban llenos de religiosidad, estaban llenos de hojas de apariencia, pero sin fruto. Así encontró el Señor la higuera, muchas hojas, pero nada de fruto. El Señor no encontró fruto temprano en esa higuera, y eso era indicio de que no iba a encontrar fruto el resto del año. Israel era una higuera llena de hojas, de apariencia, de pompa, de religiosidad, pero sin verdaderos frutos. La profanación del templo con el negocio ahí de los cambistas, con los animales, cobrando excesivamente a los peregrinos, rechazando a los animales que eran traídos, comprados afuera y traídos al templo para venderles animales ahí en el templo más costosos, aprovechándose de la necesidad, de la situación. Pues eso era muestra de su falta de fruto, de su impiedad. El Señor había hecho muchos milagros, muchos prodigios, había enseñado ya en diferentes lugares y venía por segunda vez a su templo, porque hubo un evento al principio en Juan capítulo 2, y este es el segundo evento de la purificación del templo. Entonces, este segundo evento era más grave aún, porque no se habían arrepentido. Aún con todo ese testimonio, lo que hicieron fue más bien endurecerse. Y más adelante ellos, incluso aquí, ya en este contexto, ellos querían matar al Señor y ellos ya iban a hacerlo, ¿no? Estaba en su corazón y lo iban a ejecutar, iban a dar muerte al Señor. Ellos querían seguir manteniendo su mezcla entre la verdad y la mentira, pero al persistir en su maldad, ellos serían castigados por el Señor, serían dejados en su condición como la higuera. Y vimos que esta exhortación no solo era para el pueblo de Israel, sino para todos los creyentes en toda la historia, para nosotros. Toda persona que esté en el contexto de la iglesia, siendo enseñados, siendo regados por la palabra de Dios, están puestos ahí para dar fruto. Y teniendo todo lo necesario para hacerlo, se espera, se presupone ese fruto abundante y genuino. El fruto temprano será también indicio de esa gran cosecha que seguiremos dando. Y aunque el Señor tenía paciencia, aunque el Señor tiene misericordia, pues hermanos, hay un límite. Si no hay fruto, el Señor les entregará su endurecimiento. El Señor quita su atención, sus llamados, y los deja en su condición de improductividad y muerte. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros, hermanos, en que atendamos a los llamados del Señor,
a su provisión, a que correspondamos al trato que el Señor está dando a nuestras vidas. Nuestro texto continúa con lo que sucedió al día siguiente de esta escena de la purificación del templo. Como vimos en el pasado sermón, en el Evangelio de Marcos, la historia de la higuera se encuentra separada en dos partes, ¿no? La primera parte se da en la mañana del primer día, y esto es como un sándwich, ¿no? En la mitad tenemos la purificación del templo, y en la segunda parte tenemos entonces la conclusión, el día siguiente, lo que vamos a ver hoy, y es lo que sucedió con la higuera. De nuevo, ellos se percatan de lo que sucedió. El día de hoy vamos a ver algunas instrucciones sobre la oración. Vamos a hablar sobre la oración y la fe. Vamos a hablar sobre la oración y la voluntad de Dios, y la oración y la comunión. Un solo punto con estos subpuntos que vamos a ver el día de hoy. Versículos 20 y 21. Entonces, aquí, según Mateo 21, 19 al 20, que es el pasaje paralelo, después de las palabras del Señor, la higuera se secó al instante, ¿no? Marcos dice que al siguiente día, al encontrarse con la higuera, entonces resurge el tema entre los discípulos. Entonces Pedro pregunta sobre lo que había pasado. Pedro le recuerda al Señor que esta higuera era la que él había maldecido el día anterior. Como ya había dicho, esto era muestra del juicio que vendría sobre Israel por su falta de conformidad a la voluntad de Dios. Pero aquí hay algo interesante, hermano. Los pasajes que siguen son dichos de Jesús que aparecen en los evangelios y se aplican o conectan con contextos diferentes. Son frases, palabras que dijo Jesús, y en los evangelios vamos a encontrar esa aplicación, pero no están relacionados con el mismo contexto que estamos tratando aquí. Aquí Marcos incluye algunos de esos dichos de Jesús en respuesta al sorpresivo milagro de la maldición de la higuera. Esos textos tratan principalmente el tema de la oración y la fe. La primera parte de los versículos 22 al 24 conectan con la oración y la fe. Esos dichos en relación a la fe aparecen en otros evangelios, por ejemplo en Mateo 17:20, en Lucas 17:6, pero ya como dije con otro contexto, se aplican de manera diferente. En segundo lugar, en los versículos 25 al 26 también encontramos una conexión entre la oración y el amor. Este era un dicho acerca de la necesidad de perdonar que también vamos a encontrarlo en Mateo 6 cuando se habla de la oración del Padre Nuestro, pero igual aplicado en otro contexto. En nuestro pasaje entendemos que en el contexto pues se está conectando con la instrucción y preparación de los discípulos para las situaciones y luchas que ellos van a tener en la extensión del reino. Empezando aquí con la persecución que iba a venir contra el Señor. Y ese nuevo escenario hacía necesaria entonces esta enseñanza, que también es aplicable a nosotros. Debemos interpretar cada uno de los dichos de Jesús en el contexto en el que lo encontramos. Puede ser que ya en Mateo o en Lucas haya otros contextos, pero debemos asimilar de qué está hablando el Señor en este contexto inmediato. Hermanos, sin el Señor nada podemos hacer. El avance en la vida cristiana, en la madurez, el no conformarse a este mundo y prevalecer sobre nuestro pecado y no ceder a la tentación, el mantenerse firmes ante los ataques del enemigo, ante la persecución y ejercer nuestros dones, son circunstancias que requieren el poder de Dios. La iglesia en conjunto también se enfrenta a diversas circunstancias muy difíciles, pero el Señor nos recuerda aquí su provisión, sus medios para prevalecer. Los creyentes del primer siglo y los discípulos enfrentaron grandes situaciones y tenían en común la oración y la fe. La oración y la fe. En primer lugar vamos a hablar de esto, la oración y la fe. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pareciera que esto no está conectado con el contexto, es difícil encontrar esa conexión. Tened fe en Dios. Ellos vieron la situación de la higuera y el Señor les respondió de esta manera. El Señor aquí está respondiendo a Pedro en relación a lo que sucedió con la higuera, está respondiendo a la sorpresa que los discípulos tuvieron al percibir el poder de Dios. Y desde ahí viene ese contexto. Ellos vieron el poder de Dios y aquí Marcos conecta entonces para poder hablar a los discípulos con esto. El Señor
Entonces hace esta señal y ellos están sorprendidos. La señal de la higuera fue una señal portentosa. A las palabras del Señor, la planta se secó hasta la raíz. También fue un milagro particular diferente a las sanidades y liberaciones que el Señor había hecho. Un día la higuera estaba frondosa, llena de hojas, y al otro día estaba seca, estaba muerta. Y ustedes, como saben, los demás milagros fueron milagros como sanidades, como liberaciones, pero este milagro es único porque en este milagro hay una situación negativa, por así decirlo. Una planta se seca. Ustedes recuerdan que cuando el Señor fue tentado y el enemigo le ofrecía que convirtiera las piedras en pan, el Señor no se dio a eso. El Señor no hizo este tipo de cosas en beneficio propio. Pero aquí el Señor está secando la higuera. Entonces es un milagro particular. El tiempo del verbo que se usa en el original muestra que la fe de la que se habla aquí es una fe permanente. Fe es la palabra pisteo, creer, confiar. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, como lo vemos en Romanos 10:17. El mandato es a tener fe en Dios, no en la misma fe, no en la oración, no en la perseverancia humana. Entonces el Señor manda a sus discípulos a tenerla. ¿Y qué implica eso? Si el Señor manda a sus discípulos y a nosotros a tener fe, implica responsabilidad. El Señor les manda a emprender la acción de tener fe como un mandato. Aquí es claro que el Señor está hablando a creyentes, está hablando a discípulos, quienes estando en Cristo han sido suplidos de luz y de toda gracia y bendición para ejercer la fe. Estamos llamados a ejercer confianza continua en el Señor. En esto ellos y cada creyente debemos apropiarnos de los medios de gracia. Debemos confiar mirando a Cristo. Lo importante y eficaz no es el tamaño de su fe, sino el objeto de la fe. Y el objeto de la fe es Cristo. Los judíos estaban desconectados de Cristo, estaban mirando a su propia justicia, estaban mirando a su capacidad y mirando a sí mismos. Su fe no era fidedigna, no era verdadera. Su fe era superficial, su fe era temporal. De la misma manera, quien no está cimentado en Cristo está fuera de la verdadera devoción y vida espiritual, está incapacitado para dar los frutos del reino. El llamado a tener fe en Dios es un llamado a la genuinidad, a ser y actuar como verdaderos creyentes, dependientes, seguidores de su voluntad, constantes, a creer que el Señor es quien hace lo imposible. Este llamado sigue siendo potente, constante para nosotros. No es diferente, hermanos. Muchos hoy en día están en el contexto de una iglesia, pero con una fe superficial, no la fe en Dios. Están buscando otras cosas. Su confianza no está en la voluntad de Dios, sino en lo que demanda su corazón engañoso. Su fe es temporal, de corta duración y superficial. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, este pasaje es el favorito de los falsos maestros para torcer las escrituras, para enseñar otra cosa desconectada del contexto, y debemos examinarlo a profundidad. Las palabras de cierto os digo son un énfasis. O sea, esto es muy importante lo que va a decir el Señor Jesús. También dice cualquiera, cualquier persona sin distinción, pero creyente, porque está hablando a sus discípulos en el contexto, puede recibir este resultado. Y lo puede recibir porque es Dios quien lo hace. El monte al que está haciendo referencia el Señor, seguramente es el monte cercano ahí, ¿se acuerdan ustedes? El monte de los Olivos. Y el mar al que está haciendo referencia es el Mar Muerto. Los dos lugares estaban ahí cerca. Entonces el Señor vio esto ahí cerca y puso la ilustración sobre eso. Quitar montes no es lo que nosotros pensamos, no es literal. Quitar montes era una expresión proverbial judía, una hipérbole que significaba hacer algo extremadamente difícil e incluso algo imposible. Era suprimir o superar dificultades. Entonces, acá no está diciendo nada parecido a que usted le eche ganas y fuerza para mover un monte, una montaña, y la montaña va a salir corriendo. No, esta es una hipérbole. Para que lo entendamos mejor, en Zacarías 4:7 vemos un ejemplo de esto.
Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Noten ustedes que dice, oh gran monte, ¿quién eres tú? Es una figura también. Alguien que oyó enseñar a un rabino muy famoso de la época, dijo que su enseñanza era como si estuviera quitando montañas del medio. A eso se refiere. Entonces, esos pasajes no nos hablan de mover montes literales, de nuevo, sino de tener confianza y recibir respuesta ante situaciones difíciles, ante situaciones imposibles. Incluso, entre las cosas y las señales portentosas que el Señor hizo y los apóstoles en su ministerio, no aparece que movieran una montaña, o sea, exactamente como lo dice acá. Hicieron señales, milagros y prodigios, pero este tipo de cosas no fueron literales. Para entenderlo mejor, debemos tener en cuenta que el pasaje está hablando de la fe y la oración. Esa misma expresión aparece en otros pasajes como Mateo 17:20, como dije, son dichos de Jesús aplicados en diferentes circunstancias, Mateo 21:21 y Lucas 17:6. Ustedes pueden mirar esos contextos diferentes. Entonces, esta figura significa que lo que pedimos creyendo, sin dudar y según la voluntad de Dios, nos será hecho. El que cree puede acercarse y confiar en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Dios no hay nada imposible. La fe y la oración van de la mano aquí. Si usted cree, usted ora. Usted usa el medio que Dios ha dado para bendecirnos en su voluntad. La fe en sí no podrá hacer nada. La fe no hace nada. Es la fe en la palabra, en sus promesas, y es Dios quien mueve esas montañas. La oración, entonces, es un medio de gracia. Por medio de ella Dios cumple su voluntad que ya está determinada. Por medio de ella nos da paz y tranquilidad en nuestros afanes y circunstancias. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho, ¿no? La oración del justo puede mucho, porque es eficaz, o sea, consigue su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Si actuamos y pedimos según la voluntad de Dios, creyendo, será hecho. Pero ojo, según la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no pedimos según la voluntad de Dios. Y no es la capacidad humana, sino la confianza en el que tiene el poder de proveer adecuadamente y soberanamente. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él tiene un cuidado especial de sus hijos y trae provisión a las dificultades y problemas que vienen en nuestras vidas. Marcos mismo enseña que esta no es una simple declaración positiva, como muchos enseñan hoy en día, sino es una oración. Noten ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces los falsos maestros que utilizan este pasaje para ordenarle las cosas que se muevan o que hagan lo que quieren están equivocados. Acá está hablando de una oración, está hablando de la oración. Esos pasajes han sido muy mal utilizados por los falsos maestros. Muchos aquí pueden llegar a entender que pueden pedir cualquier cosa que se les ocurra, que Dios está obligado a darlo en base a estos pasajes. En algunos movimientos se habla de incubar sus ideas, que la palabra tiene poder. Entonces usted habla sobre las cosas y es como si lo compararan con la palabra de Dios, que usted debe visualizar lo que quiere, que usted debe reclamarlo. Ese tipo de ideas tiene como base el enaltecimiento humano, porque no busca la voluntad de Dios, sino la del hombre. En esos movimientos Dios es hecho dependiente de la persona y de sus palabras. Se intercambia el poder de Dios por la capacidad y el poder de las personas, reclamando bendiciones o creando esas bendiciones. Adicionalmente, el propósito de ejercer fe no es obtener en esos contextos la voluntad de Dios o los propósitos del reino, sino quitar los obstáculos al éxito mundano. Quitar los obstáculos al éxito mundano, a la riqueza, a la avaricia, a la exaltación emocional. Ellos están desbloqueando, por así decirlo, esas bendiciones que no les llegan. Y están utilizando mantras o formulaciones mágicas para obtener sus deseos con base en la escritura, ¿no? Solapadamente, en un sincretismo usan la escritura. En esos contextos Dios y la fe son usados para obtener todo lo que la concupiscencia desea. El hombre es puesto al nivel de Dios, un
chamán, todo esto, hermanos, es equivocado. Y si alguien está en esos contextos, huya de esos lugares porque no son iglesias de Dios. Es lo contrario a la doctrina bíblica, es blasfemia. Finalmente, en esos contextos, las personas terminan decepcionadas, acusadas de debilidad, de falta de fe, porque no tuvieron lo que pedían. Y para entender mejor este pasaje, debemos saber que la palabra no se contradice, ningún pasaje debe ser enseñado de manera aislada al resto de la Biblia. Este pasaje en Marcos, que habla de la oración y la fe, está en armonía con toda la Biblia. No podemos sacarlo aparte para enseñar lo que yo quiera y no conectar con todo lo que dice la Biblia sobre la oración. Esta expresión no es un obstáculo, lo que pedimos debe estar sujeto, esta expresión que tenemos aquí no es un aliciente para pedir lo que queremos, no es un absoluto para pedir lo que queremos, lo que pedimos debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, en los versículos 14 al 15. Y aquí podemos entender el contexto de esta petición. 1 de Juan, capítulo 5, los versículos 14 al 15. Escuchemos con atención. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nuestra fe está unida a la oración en pedir conforme a su voluntad. Es así que Él nos oye. Es así que podemos tener la confianza en que lo que pidamos, Él lo responderá. No podemos pensar que por el hecho de ser sus hijos y de recibir esta promesa, se nos van a dar todas las cosas. Muchos dicen somos hijos del Padre, somos hijos del reino, entonces podemos pedir todo lo que queramos. Algunos, sin considerar toda la Escritura, piensan así. Ven la oración como un estatus de los hijos de Dios para pedir todo lo que quieran. Pero no es así. El Señor hace su voluntad y el Señor suple nuestras verdaderas necesidades, no todo, nuestras verdaderas necesidades, no todo lo que pensamos que necesitamos. Un buen padre no le dará a su hijo cosas que le hagan daño, que destruyan su vida. Todo lo que recibimos está bajo ese propósito y marco del reino de Dios. El Señor quiere que constantemente pidamos y que conozcamos más su voluntad revelada para pedir lo que es más conveniente a su voluntad. Entonces entendemos, de acuerdo a la Escritura, que todo lo que pidieres orando está dentro de la voluntad soberana de Dios. Se refiere a todo lo que el Señor tiene para conceder al creyente, todas las bendiciones prometidas para su pueblo y en la administración sabia de su voluntad. No todo lo que se nos antoje, no todos los caprichos. Santiago 4, del 2 al 3, dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este pasaje habla de la razón por la que no recibimos lo que anhelamos. Está hablando a nosotros, hermanos. Suena fuerte, ¿no? Pero está hablando a nosotros. Debemos prestar atención aquí al hecho de que todos somos propensos al error. No solo las sectas, ¿no? Todos somos propensos. En primer lugar, no lo recibimos porque ni siquiera, dice aquí Santiago, pedimos. Hermanos, no queremos orar, no nos gusta. Y estamos luchando contra eso. No debería ser así. Nuestra cosmovisión debería ser transformada. No queremos orar, dice Santiago. El Señor quiere bendecirnos más de lo que nos imaginamos. El problema es que no oramos. Luchamos con la tendencia de la autosuficiencia. Pero no somos, hermanos, independientes para nada. Estamos necesitados, flaqueamos, dudamos. Necesitamos constantemente del Señor para perseverar.
Entonces, la primera implicación que tiene esta enseñanza es llevar nuestras necesidades y circunstancias al Señor. Lo contrario sería ser independientes y autosuficientes. A veces las situaciones serán como grandes montes que obstaculizan nuestro camino. En otros momentos serán como un sicomoro o un árbol normal, como lo vemos en Lucas 17:6, donde dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Circunstancias diversas que vendrán a nuestra vida. Hermanos, ser cristiano es muy difícil, pero el Señor está con su pueblo. Debemos saber que aunque las circunstancias a veces no parezcan propicias o no siempre sean para nosotros claras, el Señor está con nosotros. Él nunca nos desampara o abandona. En los momentos más difíciles, Él está con nosotros. Debemos saber que el poder de Dios mueve cosas enormes. Hay cosas que los mismos discípulos hicieron y que en un momento parecían imposibles, pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. El Señor ha guardado y guiado a su pueblo a través de la historia en múltiples y muy difíciles circunstancias. Extender el reino de Dios a los confines de la tierra es un trabajo donde los discípulos y todos nosotros encontramos diversos y difíciles obstáculos. Entonces necesitamos orar con fe y basados en su palabra, y necesitamos usar todos los medios de gracia. La iglesia está siempre avanzando, perseverando en medio de esos obstáculos y montañas que son quitados y trasladados al mar continuamente para que el reino de Dios pueda avanzar. Hemos pasado por varias situaciones como iglesia, todos nosotros. Esto es lo que vemos en Juan 14:12, que dice el Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas obras mayores tienen que ver principalmente con la extensión del Evangelio, con la salvación de los perdidos. Sabemos que después del periodo apostólico los milagros, señales y prodigios se hicieron menos frecuentes. Muchas de las obras del Señor fueron hechas por los apóstoles, pero las obras mayores tienen que ver con la gran comisión cumpliéndose y extendiéndose en el mundo. Y en eso estamos participando nosotros. Y aquí se habla, hermanos, de responsabilidad. Entonces, siendo así, el llamado, como también Pablo lo dice a los tesalonicenses, es: orad sin cesar, todo el tiempo. Mantengan una comunicación de dependencia constante con el Señor. Si tenemos confianza, si tenemos fe verdadera, oraremos. El Señor nos llama aquí a una dependencia tal que en todo tiempo consultemos, pidamos, supliquemos a Él. No podemos pensar que por el mero hecho de ser llamados y pertenecer a una iglesia, todas las cosas, todas las victorias se nos concederán automáticamente, se darán así. No, hay medios que Dios ha dado para que esas cosas lleguen a nosotros. Dime cuán pobre es tu oración y yo te diré el tamaño de tu fe, la razón de tu fracaso espiritual. Pretendemos vivir y luchar en nuestras fuerzas. Hermanos, la oración constante es precisamente la evidencia de que tenemos fe. ¿Por qué no oramos? ¿Qué pasa con nosotros? Y en segundo lugar, la razón por la que a veces no recibimos es porque cuando pedimos, cuando ya oramos, ¿qué hacemos? Pedimos mal, de acuerdo a nuestra concupiscencia para gastar en los deleites. Eso quiere decir que muchas veces nuestros deseos y metas están contagiados por la avaricia, por los anhelos egoístas. Estamos buscando nuestra propia gloria. Este pasaje nos da a conocer que desear tener algo en sí no es malo, porque por medio de la oración, que es un medio de gracia, Dios escucha las peticiones de nuestro corazón. Él mismo nos ha provisto este medio maravilloso. El punto es que debemos pedir y pedir según su voluntad. Ahora, también debemos saber que la voluntad del Señor es sabia. Es lo mejor. Su provisión siempre es mejor que nuestras ideas. Siempre conduce a nuestro bienestar en el marco de nuestro crecimiento, de nuestra conformidad a su voluntad. Siempre habrá respuesta.
Muchas veces ante una necesidad o una situación legítima, la respuesta del Señor puede ser un no, o puede ser muy diferente a lo que esperamos, pero en su sabia voluntad siempre será lo mejor. El Señor tiene propósitos en todo esto. Hermanos, ¿qué es lo primero en la oración del Padre Nuestro? Lo primero es la supremacía de Dios en los cielos. Que el nombre de nuestro Dios sea santificado. Entonces, Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, somos criaturas. Su posición está sobre nosotros y el nombre de Dios es santificado. Pedimos que venga su reino, pedimos que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Esa es la prioridad, hermanos. También la oración se hace en el nombre de Cristo. Cuando terminamos una oración, nosotros finalizamos en el nombre de Jesús. Y eso quiere decir que la oración está en armonía con todo lo que Jesús ha revelado acerca de sí mismo y descansa en sus méritos. No podemos hacer una oración pidiendo para nuestros deleites, pidiendo para nuestro derroche y nuestra vanidad y hacerlo en el nombre de Cristo, porque eso es contradictorio. Oramos en el nombre de Jesús porque todo el contenido de nuestra oración está en armonía con el Evangelio de Cristo. En Juan 14 leemos: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa del Señor, hermanos. Lo que pasa es que dejamos la voluntad de Dios de lado y empezamos a excavar en nuestro corazón y a buscar razones propias, egoístas, vanagloriosas para pedir a Dios. Orar, pedir en el nombre de Cristo es pedir todo lo que está conectado al reino de Cristo. Asimilar nuestras peticiones y clamores a las oraciones y clamores de Cristo, a lo que pediría Cristo. Usted debe orar como Cristo ora. Es orar conectado a los propósitos del reino de Dios. Y en esto, hermanos, no hay nada secular. Usted dirá: no, pero es que yo voy a orar es por un negocio que estoy haciendo. En esto no hay nada secular, hermanos. Toda su vida está en el reino de Dios, porque usted entró al reino de Dios por la fe en Cristo. Hermanos, el llamado es a ser genuinos, a tener verdadera fe en Dios. De nuevo, la fe que es dependiente, que lleva a orar constantemente, que espera y se conforma a su voluntad, que busca en su palabra conocer más su voluntad para clamar y pedir bien. La fe que no duda y apunta al que puede mover las montañas, para quien nada es imposible. Pero hermanos, ¿es así nuestra fe? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Oramos constantemente? ¿Creemos y esperamos en la voluntad de Dios? Y para eso hay que escudriñar las Escrituras constantemente. O más bien, sobreponemos nuestra voluntad. Vemos los problemas y circunstancias adversas como imposibles hasta para el Señor. Y mejor ni oramos. O al revés, estamos tan preocupados y cargados que traemos problemas del futuro que ni siquiera tenemos. Oramos por cosas que a conciencia no se someten a Dios. ¿El estudio de la palabra nos ha conducido a mayor tiempo de oración o nos estamos alejando de la oración? Porque si esa es la situación, pues estamos mal. Estamos tan desconectados de la palabra de Dios que nuestros clamores y peticiones se parecen más a una lista de supermercado, ¿cierto? Para ir a mercar. Cosas vanas, temporales, éxito humano, vanagloria. Si es así, no hemos comprendido. Hermanos, hay un camino por delante. Esta congregación está en una etapa de fortalecimiento y crecimiento. Necesitamos ir a Cristo, necesitamos orar con fe en Dios, siguiendo su voluntad, entendiendo que Él es el dueño de nuestras vidas y de su iglesia, entendiendo que debemos golpear la puerta constantemente porque lo necesitamos. Hermanos, tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer, en absoluto. El Señor quiere que oremos y que oremos bien, que supliquemos conforme a su propósito. Y estas son las peticiones que el Señor desea. El Señor las responderá. Y además de la oración con fe, con constancia, la oración es agradable y eficaz cuando va acompañada de amor. El versículo 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
En el original dice, cuando estéis de pie orando. Y era común en este tiempo orar de pie. El fariseo y el publicano oraban de pie. En la parábola del fariseo y el publicano. Aunque por otros textos sabemos que esta no era la única manera de orar, y este no es el punto. Pero más allá de la forma de orar está el corazón. El Señor desea que estemos a cuentas con todos. Aquí se hace referencia clara a la oración del Padre Nuestro. El punto es que el Señor llama a orar sin guardar rencores, sino perdonando las ofensas de los demás. Es claro que aquí se habla de creyentes. Los creyentes oran, creen, perdonan las ofensas y confiesan sus pecados buscando estar a cuentas con Dios. Y este perdón no está restringido solo hacia los que tienen la misma fe, sino a todos. Aquí debe ser claro que el perdón de pecados del pecador es en base a la obra de Cristo y nada más. Pero la fe implica acciones. O sea, no estamos diciendo que es aquí donde somos perdonados y que está condicionado, pero la fe verdadera implica acciones, y una de esas acciones es tratar a los demás con la misma misericordia con la que hemos sido tratados. Eso es fruto de ser creyentes. No es la razón de ser creyentes, sino es el fruto de estar en la fe. En la oración del Padre Nuestro pedimos que Dios nos trate como lo hacemos con los que tienen algo contra nosotros. Pedro preguntó al Señor sobre cuántas veces él debía perdonar a su hermano que pecare contra él, y él propuso como máximo 7 veces. Y en esto Pedro fue muy generoso, porque en la ley de los fariseos se decía que se tenía que perdonar únicamente 3 veces, pero Pedro dijo 7. Pero el Señor le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y la idea aquí es que no dejemos de perdonar. Podemos dejar de perdonar cuando Dios deje de perdonarnos a nosotros. Y seguramente eso no va a pasar. Si estamos en Cristo, hemos sido perdonados y tenemos las provisiones del reino. Y seguidamente el Señor relata ahí, en ese contexto, una parábola donde un siervo que fue recipiente del perdón, pero no quiso perdonar, entonces muestra la misericordia que el Señor le ha dado para una deuda enorme, pero cuando él sale, encuentra a otro pobre que le tiene una deudita pequeña y a ese quiere ahorcarlo. La enseñanza es que si fuimos objetos del perdón, se espera que hagamos lo mismo con otros, pero noten ustedes que ya fuimos objetos del perdón. Sería una actitud no cristiana que alguien no quisiera perdonar. En Mateo 5:7, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si una persona permanece, persevera en la falta de perdón, es porque básicamente no le ha amanecido. Es porque no tiene fruto cristiano, no está en la fe, necesita salvación. El amor, la paz, la benignidad son fruto de nuestra fe en el Señor. En esto el Señor nos muestra que no somos superiores ni más dignos que nadie. Todos fuimos objetos de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Pero a veces, hermanos, actuamos como si los pecados de los demás contra nosotros fueran más serios que nuestros pecados contra Dios. El Señor quiere que los beneficios de nuestra relación con Él, que es la reconciliación, se extiendan a nuestro prójimo. Y no debemos olvidar que perdonar es algo que solo podemos hacer por el poder de Cristo en nosotros. El punto aquí es que el Señor quiere que al orar profundicemos en nuestra relación con Él, que es una relación de perdón y amor que se extiende. Y esa falta de perdón es un obstáculo en nuestra relación con Dios. En conclusión, hermanos, el creyente viene al Señor en oración, se conforma a la voluntad de Dios, se acerca sin presunción en amor al prójimo y recibe aprobación y respuesta a su clamor. Y todo esto es fruto verdadero. Devoción con fe dependiente y segura en la palabra y en las promesas de Dios. Este es un ejercicio constante. Esta es una obra progresiva. De seguro, ante muchas circunstancias, por momentos, hemos experimentado un enfriamiento espiritual. En realidad siempre estaremos en crecimiento, siempre estaremos en avance, pero gracias al Señor porque Él sostiene nuestra salvación, hermanos. Como lo vemos en Lucas 22 del 31 al 32. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten ustedes el tierno cuidado del Señor ante las acechanzas del enemigo. Momentos difíciles de tentación hemos tenido todos. Estamos bajo la persecución a veces de nuestro corazón también, pero el Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. También recordemos que las palabras del padre del muchacho endemoniado a Jesús fueron: creo, ayuda a mi incredulidad. Ustedes recuerdan en Marcos 9:24, un pasaje que ya estudiamos. También en una oportunidad, en el contexto de los dichos de Jesús, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Lucas 17:5. Aumentanos la fe. Hermanos, aunque somos responsables, a la vez debemos saber que el Señor sostiene nuestra fe. Y qué gran gozo, qué gran bendición es esto, que podemos acudir a Él y suplicar. En el anterior sermón vimos algo que contrastaba con todo lo que dice aquí en este pasaje. Una devoción y adoración que era adulterada. La casa de oración para las naciones centrada en un negocio rentable, una religiosidad externa que no se conformaba a la palabra ni a las promesas de Dios, donde no había lugar para el amor al prójimo, pero la fe que permanece arraigada, dependiente de Cristo, da fruto abundante. Preguntémonos, ¿tu confianza está en sus promesas? Preguntémonos, ¿tu fe está en su poder o en el tuyo? ¿Tu fe excluye su voluntad? ¿Tu fe incluye la comunión y el amor con los hermanos? ¿Tu fe se ejerce y es motivada por el hecho de que Cristo la sostiene y la preserva? Hermanos, tenemos un Salvador poderoso, un sumo sacerdote que abrió un camino nuevo al Padre por su muerte. Él ha hecho a un lado la montaña más grande que teníamos, que eran nuestros pecados, y la ha echado al fondo del mar para no acordarse nunca más de eso. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Él y ser provistos. Nuestras oraciones, según su voluntad, siempre tendrán respuesta. Hermanos, tened fe en Dios. El Señor les bendiga.